Hola chicos, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas maestra. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que todos se Buenas encuentren. tardes. Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien y que hayan realizado lo que es su tarea. Recuerden que habíamos dejado este último ejercicio de tarea para que ustedes pudieran practicar en casa. Entonces, ¿aquí qué resultado obtuvieron? La C. La C. La C. La C. Todos La C. opinan que es la C. Exactamente. Nuestra respuesta correcta es la C. Entonces, para aquellos que obtuvieron otro resultado o que definitivamente no la hicieron, pues vamos a realizarlo aquí en clase para comprobar que efectivamente nos diera este resultado. Entonces, vamos a hacer lo que vimos anteriormente. Recuerden que para completar esta igualdad, lo que vamos a hacer es obtener el valor de A y el valor de B. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que hacer la suma de fracciones que tenemos aquí. Entonces, recuerden, multiplicamos nuestros denominadores y después de manera cruzada. Entonces, nos queda lo siguiente. Aquí, este lado de nuestra ecuación la dejamos exactamente igual. Lo mismo, bueno, ahora sí. Realizamos nuestra suma y nos queda como, en la parte de abajo, x menos 3, que va a multiplicar a x menos 5. Ahora multiplicamos de forma cruzada y nos queda como A, que multiplica a x menos 5, y le vamos a sumar a B, que multiplica a x menos 3. Aquí nuevamente recuerden que vamos a eliminar nuestros denominadores porque ambos son iguales. De esta forma nos quedamos únicamente con los numeradores y volvemos a escribir lo que es nuestra ecuación. Aquí le escribí mal, aquí sería más B. X menos 3. Muy bien. Entonces, aquí, si primero queremos despejar A, ¿qué valor le agregaron a X para que se volviera 0? 3 positivo. Ajá, muy bien. 3 positivo. Entonces, sustituimos nuestro valor. Aquí sería 3 que multiplica, más bien es 3A que va a multiplicar a 3 menos 3A. Esto es igual a por 3 menos 5 más B 3 menos 3. Ahora sí, ¿cuánto nos da en este lado de la ecuación? 15 menos 3A. Ah, no. Aquí 3A por 3. 9A. 9A. Ajá, muy bien. 9A. Menos 3. Menos 3, muy bien. Y del otro lado aquí nos quedaría 3 menos 5, 2 por A. 2A. Bueno, aquí sería con signo negativo, ¿verdad? Porque 3 es más chico que 5. Ahora, de este lado recuerden que aquí nos queda 0B, por lo tanto ya no lo colocamos. Ahora sí, vamos a pasar, bueno, primero vamos a resolver nuestra resta. ¿Aquí cuánto nos queda? 6A. Ajá, muy bien, 6A, que es igual a menos 2A. Ahora sí, vamos a pasar a menos 2 del otro lado, dividiendo. Entonces, nos queda como... aquí en esta parte nos queda como A es igual... listo. Ahora sí. Bueno, A es igual a 6A sobre menos 2. ¿Cómo nos quedaría el resultado entonces? Menos 3A. Muy bien, menos 3A, que precisamente es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a obtener nuestro siguiente resultado, que es B. Entonces, ¿aquí qué valor le asignaron a X? 5. Ajá, para que pudiéramos obtener 0A y de esta forma despejarlo en toda nuestra ecuación. Y nos queda como 3A que multiplica a 5 menos 3 por 5, no, menos 3A, perdón, aquí sería 3A
Bueno, sí. Ahí. Ahora sí es igual a que va a multiplicar a 5 menos 5 más b que multiplica a 5 menos 3. Entonces aquí multiplicamos 3a por 5. ¿Cuánto nos da? 15A. 15A. Ajá, 15a menos 3a. Del otro lado aquí 5 menos 5 nos da 0. Por a, 0a. Lo cancelamos y ahora 5 menos 3 por b. 2B. 2B. Ajá, muy bien. 2b positivo. Ahora sí, aquí hacemos nuestra resta y nos queda como... 12A. 12A. Ajá, muy bien. 12a, que es igual a 2b. Este 2 todavía está multiplicando a b. Por lo tanto, vamos a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, b sería igual a 12a sobre 2. Sobre 2. Ajá. Aquí, ¿cuánto nos quedaría? A. 6A. 6. 6. 6a. Recuerden que mantenemos nuestra literal. Entonces, ya obtuvimos lo que es el valor. Permítanme. Ya obtuvimos el valor de A y el valor de B. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la letra C. Entonces, ¿alguna duda, chicos? Sí, yo tengo una duda. ¿De dónde salieron los valores de X? Ajá. Aquí nosotros este valor lo vamos a proponer de tal forma que, primero, como queremos conocer el valor de A, aquí queremos que B se convierta en 0, porque si no tendríamos dos incógnitas. Entonces, si nosotros en el primer caso le asignamos el valor de 3, sería 3 menos 3 nos da 0, y por B nos daría 0B. Entonces ya no tendremos que escribir aquí B, ya se elimina y únicamente nos queda la incógnita de A. Entonces de esta forma nosotros despejaríamos y obtendríamos su valor. Lo mismo pasa cuando le asignamos un valor de este lado, nuevamente a X, ahora le asignamos otro valor de tal forma que eliminemos a lo que es A y podamos despejar a B. Entonces siempre se va a buscar un valor, nosotros los vamos a proponer. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profesora. No, profesora. Muy bien, entonces pasemos a lo siguiente. Recuerden que ayer habíamos visto lo que eran ecuaciones de segundo grado. Hicimos lo que son algunos, pues verificamos qué tipo de ecuaciones podrían cumplir la forma de la forma cuadrática, ¿no? Recuerden que aquí es importante recordar que A siempre tiene que ser diferente a 0. Entonces, bueno, después de ahí dijimos que todas estas ecuaciones siempre nos van a arrojar dos respuestas, una con valor positivo y una con valor negativo. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlas? Pues existen dos métodos. Está el método de factorización y el de la fórmula general. Recuerden que la fórmula general es la que tenemos aquí en esta parte. También la conocemos como la chicharronera, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros únicamente vamos a sustituir lo que serían nuestros valores de la ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación. Únicamente sustituimos estos valores que nosotros tengamos en la fórmula. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tuviéramos, no sé, una ecuación como la siguiente, 2x cuadrada más 9x más 10, que es igual a 0. Aquí B valdría únicamente 9, A valdría 2 y C valdría 10. Estos serían los valores que nosotros tendríamos que sustituir en nuestra ecuación, únicamente lo que son los coeficientes. Aquí no vamos a poder incluir lo que serían literales ni exponentes porque pues no podríamos resolver esto. Entonces, únicamente tomamos lo que son los coeficientes para sustituirlos en nuestra fórmula. Entonces, ese es un método. Sin embargo, el más sencillo para su examen es a través de la factorización. Entonces, ustedes siempre intenten resolver por factorización y si no se puede porque la ecuación no lo permite, entonces sí apliquen lo que sea su fórmula.
Entonces, bueno, aquí, a ver, por ejemplo, bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Aquí recuerden que estas ecuaciones les va a arrojar dos valores. Si se dan cuenta, en su fórmula, esto que tenemos aquí nos arroja, es lo que nos arroja dos valores, uno con signo positivo y uno con signo negativo. Entonces, cuando ustedes lleguen hasta esta parte de la fórmula, van a tener que, digamos que primero resolver la parte de su fórmula con signo positivo y después volverla a hacer, pero ahora con signo negativo. De esa forma ustedes les arroja dos resultados. Ahora, cuando ustedes factorizan, igualmente aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, nuestro primer término, que siempre va a ser un término cuadrático, les va a arrojar dos respuestas. Aquí si recuerdan, para poder factorizar lo que es una x al cuadrado, nosotros tenemos que sacar raíz cuadrada. Entonces, aquí de esta forma, este índice entre nuestro exponente se elimina. Ahora, aquí nos quedaría como 9x, que es igual a 0. Si nosotros queremos despejar x, pues tendríamos que pasar lo que sería nuestro 9 del otro lado, que sería x es igual a 9. Entonces, bueno, aquí, no, de hecho aquí estaría pasando junto con su raíz, perdón. Sí. Bueno, el caso es de que esta raíz que ustedes tienen aquí, las raíces que ustedes tengan siempre les va a arrojar tanto un valor positivo como un negativo. Entonces, estos dos signos siempre van a estar pegados a lo que es su raíz, como en el caso de este que tienen aquí. Estos dos signos están pegados a lo que es la raíz. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve a través de factorización. Entonces, por ejemplo, a ustedes les van a dar lo que es una ecuación. Si se dan cuenta, esta ecuación no está igualada a 0. Por lo tanto, ustedes deben de volver a escribirla siguiendo la forma de una ecuación de segundo grado, que era nuestro término cuadrático, después nuestro término lineal y al último nuestro independiente. Entonces, una vez que ustedes igualan su ecuación a 0, aquí es importante que si pasan algún valor del otro lado del igual, respeten lo que sería la conversión de operaciones. Aquí sumando va a pasar del otro lado restando. Es por eso que aquí queda como menos 27. Ahora, después lo que ustedes tienen que hacer es realizar la factorización correspondiente. Si se trata de una ecuación de segundo grado, pues lo que van a hacer es lo que vimos durante las clases anteriores, buscar un número que multiplicado nos diera el último término y sumado nos diera el término de en medio. De esta forma nosotros obtenemos lo que sería nuestra factorización y ahora, ¿qué nos da como resultado? La multiplicación de dos binomios. Estos binomios, cada uno los vamos a igualar a 0, como tenemos aquí. Aquí sería x más 9 es igual a 0 y x menos 3 es igual a 0. Ahora, el último paso, pues, es despejar lo que es x. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues sería pasar este 9 del otro lado. Si está sumando, va a pasar restando. Es por eso que aquí nuestro primer valor nos arroja un menos 9. Y el segundo, hacemos lo mismo. Si queremos pasar el menos 3 del otro lado, va a pasar sumando. Entonces, es por eso que nos queda que x es igual a 3. Ahora, si se dan cuenta, aunque resolvimos por factorización, nos arrojó un resultado negativo y uno positivo. Entonces, bueno, así resolvemos por factorización. Vamos a ver lo que sería un ejemplo. Si, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la siguiente ecuación, recuerden que aquí ya se encuentra igualada a 0. Entonces, el primer paso en este caso no lo tendríamos que hacer. Ahora, el siguiente paso es factorizar. Si nosotros factorizamos la siguiente ecuación, nos quedaría lo siguiente. Aquí recuerden que pues vamos a tener que factorizar nuestro primer término y después es buscar un número que multiplicado nos dé el último término y sumado nos dé el término de en medio. Recuerden que al final checamos que para comprobar este tipo de factorización, lo que vamos a hacer es multiplicar
extremos con extremos y medios con medios. Entonces, en esta factorización vamos a comprobarla. ¿Cuánto nos daría L por menos 5? L menos 5. 5L. 5L. Ajá, menos 5L, muy bien. Ahora, vamos a multiplicar 4 positivo por L. 4L. Ajá, 4L. Recuerden que esta multiplicación la íbamos a sumar, el resultado de esas multiplicaciones, y ¿cuánto nos da menos 5L más 4L? L. Ajá, ¿con signo positivo o negativo? Negativo. Positivo. Negativo. Sería Ujú. negativo. Negativo. Menos 1L o únicamente menos L. Y si se dan cuenta, esto es lo que tenemos aquí en medio. Por lo tanto, esta factorización está bien. Entonces, siempre que factoricen, recuerden comprobar que realmente estén en lo correcto. Entonces, ahora sí, recuerden que el último paso para resolver lo que es su ecuación de segundo grado va a ser igualar cada uno de sus binomios a 0. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a igualar a 0 nuestro primer binomio. Sería L más 4 es igual a 0 y el segundo sería L menos 5 es igual a 0. Ahora, si nosotros despejamos a L, nos quedaría como L es igual a... Menos 4. Ajá, va a pasar restando como... Ay, no sé por qué puse eso. Menos 4, exactamente. Ahora sí, del otro lado igual vamos a despejar a L. Si está restando, pasa del otro lado. Sumando 5 positivo. Con 5 positivo, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, obtuvimos lo que habíamos mencionado, un resultado con signo negativo y uno con signo positivo. ¿Alguna duda en cuanto a resolver este tipo de ecuaciones por factorización? No. No, ninguna. ¿No? Bueno. Pues, si no hay duda, chicos, hasta aquí terminaría lo que es álgebra. No sé si alguien tenga alguna duda de los temas que vimos o si hasta aquí todo ha quedado claro. Por mí todo claro. ¿Quedó claro? Muy bien. De todas maneras, cualquier duda que tengan o si alguien tiene problemas con cierto tema, pueden solicitar una asesoría individual y pues ya nada más quedaremos de acuerdo en qué día o a qué hora para pues enfocarnos en lo que serían esas dudas. De todas maneras, les voy a seguir subiendo a la plataforma de Classroom algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Me parece que de hecho hay una para el día de mañana. En cuanto ustedes suban, o más bien en cuanto se acabe el tiempo de lo que es esa tarea, yo subiré lo que son las respuestas para que puedan comprobar sus resultados. Entonces, bueno, hasta aquí terminaremos álgebra, chicos. Vamos a comenzar ahora lo que sería geometría y trigonometría. Entonces, Yo tengo una pregunta. sí, Para dime. solicitar lo de la como asesoría, ¿lo puedo hacer por WhatsApp o cómo? Ajá, por WhatsApp puedes mandar mensaje a, me parece que está en el grupo, aparece como concurso IPN, creo que es donde se inscribieron ustedes. A ese número ustedes mandan mensaje con el nombre de la materia y el tema que ustedes, o más bien el horario me parece, que ustedes quieren solicitar la asesoría. Gracias. Ujú. Sí, chicos, entonces, bueno, si no hay dudas, vamos a pasar con lo que sería geometría y trigonometría. El día de hoy vamos a estar de 5 a 7. Estas 2 horas vamos a estar viendo lo que sería el inicio de la materia. Y pues déjenme, pongo la siguiente presentación para que comencemos.
Listo, chicos. Bueno, pues vamos a comenzar ahora con estos temas. Esta materia es muy bonita, realmente, pues la geometría la vemos en todo nuestro entorno. Desde que ustedes están en su cuarto, pues, que ven las esquinas de su cuarto, pues tienen ángulos, tienen vértices. En la naturaleza también encontramos varias figuras geométricas. Realmente nosotros convivimos día a día con lo que es la geometría. Entonces, para este pequeño curso que vamos a ver más que nada lo que son las bases. Es importante que ustedes aprendan las bases o algunas definiciones para que ustedes únicamente las apliquen a los ejercicios que les pregunten en su examen. Entonces, tal vez no les pregunten tal cual las definiciones, pero sí algo similar. Entonces, es importante que tomen nota sobre todo de esta. Vamos a ver muchas definiciones. Entonces, para que tomen nota, nos vamos a ir deteniendo para que alcancen a copiar todos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver son tipos de ángulo. Entonces, por ejemplo, recuerden que un ángulo, ¿sí?, es una apertura entre dos líneas. Entonces, aquí estos ángulos se van a representar como el ángulo A, es decir, de aquí de nuestro vértice, este sería nuestro ángulo. También se puede representar como el ángulo entre B, A, C, que son estas dos líneas. La apertura de estas dos líneas viene siendo lo que es nuestro ángulo. Y también como A, que sería esta de aquí. También nosotros podemos encontrar algunas letras del alfabeto griego, como sería teta, alfa, beta y también delta. Todas esas líneas también nos ayudan a representar lo que son nuestros ángulos. Entonces, bueno. Ahora, existen diferentes tipos de ángulos, los cuales vamos a clasificar de la siguiente forma. Primero tenemos los ángulos agudos. Los ángulos agudos van a ser aquellos cuya magnitud sea mayor a 0 y menor a 90 grados. Es decir, nosotros podemos encontrar un ángulo 30, un ángulo 60 o un 89, ¿no? Siempre tiene que ser un ángulo menor que 90 y mayor a 0. Sí, permítanme, le voy a regresar tantito, chicos. Listo. Ya, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, recuerden, el ángulo siempre es la apertura entre dos líneas. Entonces, ya checamos lo que es el ángulo agudo. Recuerden, siempre va a ser mayor a 0 y menor que 90. Entonces, como les decía, podemos encontrar incluso el ángulo 89. Ese sigue siendo un ángulo agudo porque todavía no llega a lo que son 90 grados. Ahora, el ángulo recto va a ser aquel cuya magnitud va a ser igual a 90 grados. Entonces, este ángulo, recuerden que también, ¿qué tenemos aquí? Dos líneas perpendiculares. Entonces, esas líneas perpendiculares igual siempre nos van a manejar lo que es un ángulo a 90 grados. Entonces, no puede ser 91, tampoco puede ser 80. Debe de ser igual a 90 grados. No más y no menos. Ahora, ese es el ángulo recto. Después tenemos lo que es el ángulo obtuso. Ahora, este va a ser aquel cuya magnitud sea mayor a 90, pero menor a 180. Es decir, desde aquí, o bueno, más bien un poquito más para acá, por aquí, porque es mayor a 90, si aquí tenemos 90, debe ser a partir del 91 y un poquito antes
de lo que sería 180 grados. 180. Todos los ángulos que encontremos en esta parte. Entonces, ya vimos esos tipos de ángulo, ahora vimos el obtuso, después tenemos lo que es el ángulo llano. El ángulo llano va a ser aquel cuya magnitud es de 180 grados. Es decir, de aquí hasta acá tenemos 180 grados. Únicamente, es como el ángulo recto, que únicamente tenía 90 grados. Bueno, el ángulo llano va a tener 180 grados. Ahora, después tenemos lo que es el ángulo entrante. Ahora, el ángulo entrante va a ser aquel cuya magnitud sea mayor de 180, pero menor que 360. Entonces podemos encontrar 181, 210, 300, pero va a tener que ser menor a 360 grados. Entonces podría ser que llegue por aquí a 359. Sigue siendo un ángulo entrante porque todavía no toca lo que son 360 grados. Ahora, por último tenemos al ángulo perigonal. Este va a ser aquel cuya magnitud es 360 grados. Entonces, en este ángulo nosotros podemos decir que todavía no da una vuelta completa o que ya dio una vuelta completa. Y es por eso que nos forma este ángulo. Entonces, este es el ángulo perigonal. Entonces, vimos el ángulo agudo, el ángulo recto, el obtuso, el ángulo llano, el entrante y el perigonal. Únicamente son esos tipos de ángulo que pues nos van a servir más adelante. Entonces, ahora, también es importante que se aprendan lo siguiente. Tenemos dentro de la geometría lo que son ángulos complementarios. ¿Cuáles son estos? Bueno, también tenemos los suplementarios y los ángulos conjugados, pero vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, primero, los complementarios van a ser aquellos que su suma sea igual a 90 grados. Los ángulos complementarios también van a ser aquellos que su suma sea igual a 180 grados. Y los ángulos conjugados van a ser aquellos que su suma va a ser igual a 360 grados. Entonces, complementarios 90, suplementarios 180 y conjugados 360. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de ángulo que su suma nos debe dar esto. Nosotros los podemos clasificar en estos tres. Bueno, entonces, si ya vimos las siguientes definiciones, entonces ahora vamos con un ejercicio. Ahora, el ejercicio nos dice lo siguiente. Ahora sí, nos dice, considerando un par de ángulos conjugados, ¿cuánto medirá uno de ellos si el otro mide 50? Entonces, fíjense bien, tenemos ángulos conjugados. Si uno mide 50, ¿el otro cuánto mide, chicos? 310. Ajá, muy bien, 310. Aquí si sumamos 50 más 310, nos da 360 grados, que fue lo que vimos anteriormente, ¿no? Aquí estaba, ángulos conjugados, su suma da igual a 360. Muy bien, chicos. Entonces, es la letra D. Ahora, vamos a lo siguiente. Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es el círculo unitario. Nos dice aquí, es importante tener presente estos ángulos, ya que se usarán constantemente tanto en geometría como en física. Nos dice, son fáciles de recordar usando el círculo unitario. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro círculo unitario. Aquí nosotros podemos observar que partimos desde el ángulo 0 hasta lo que sería el ángulo 45, el ángulo 90. Ustedes si se aprenden cuánto tenemos de 0, bueno, en un cuarto de nuestro círculo, si se dan cuenta, siempre vamos a tener lo que son 90 grados. Es decir, de aquí hasta acá, en el cuarto de nuestro círculo, siempre vamos a tener 90 grados. Ahora, a la mitad de ese cuartito vamos a tener
45, es decir, en esta rebanada nosotros tenemos 45 grados. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuánto es la tercera parte de 45? ¿Ustedes qué me dirían? 15. Ajá, exactamente. Es decir, que nosotros vamos a dividir este cuartito en 3. Entonces, aquí tendríamos 15 grados, después tendríamos 30 grados y por último 45. Ahora, vamos a ver, si yo les pregunto, ¿cuál sería la sexta parte de 90? ¿Cuánto me dirán ustedes? 15. Ajá, 15 nuevamente. Entonces, aquí nuevamente tendríamos 15 y 15. Entonces, así de sencillo nosotros podemos ir viendo cuántos grados podemos tener en nuestro círculo unitario. Si aquí, por ejemplo, observamos que una rebanadita de estas vale 45, ¿cuánto tenemos de aquí a acá, chicos? 45. Ajá, 45. Y si yo les pregunto, ¿cuánto tenemos de aquí hasta acá? 135. Ajá, 135. Entonces, ¿por qué? Porque aquí si una rebanadita es 45, aquí también tengo una y aquí tengo 3. Entonces, 45 más 45 más 45 nos dan 135. Entonces, con que ustedes aprendan cuánto vale de 0 a 90 grados, pueden identificar cualquiera de los demás ángulos. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo, no sé, a ver, por ejemplo, si yo les preguntara, aquí ya, a ver, medio círculo, ¿cuánto vale, chicos? 180. 180. 180. ¿Y el círculo completo cuánto vale? 360. Ajá, es importante que recuerden que todo su círculo siempre va a tener 360 grados. Entonces, básicamente es eso. Checar lo que es el círculo unitario es aprenderse cuántos ángulos nosotros podemos estar teniendo en nuestra circunferencia. Entonces, identificando lo que sería del 0 al 90, es más fácil identificar el resto de nuestros ángulos. Básicamente es eso. Ahora, por ejemplo, además de lo que son los grados, existe otra unidad de medida. Tal vez algunos ya la han visto y algunos no tanto. La siguiente unidad de medida son los radianes. Entonces, además de los grados, otra unidad de medida para saber lo que es la posición angular son los radianes. Tal vez alguno de ustedes haya tenido mala experiencia con ese. No sé si, por ejemplo, algunos hayan realizado un examen y digan, ay, es que salí súper seguro de mi examen porque lo resolví muy bien y cuando les entregan los resultados, resulta que está mal porque su calculadora estaba en radianes. Entonces, esto es lo que pasa con lo que son radianes. ¿Por qué? Porque son una unidad diferente de medida que los grados. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a checarlos. Aquí nos dice que el radian va a tener la característica que en la mayoría de los casos se va a medir con pi. ¿Alguien recuerda cuál es el valor de pi? 3.1416. Ajá, muy bien, 3.1416. Entonces, ahora ya no vamos a utilizar las medidas de ángulos, sino que ahora vamos a medir nuestro círculo unitario, pero con pi. Entonces, ahora nos dice, esto debido a cómo en el círculo unitario se va de 0 a 360 grados, en radianes ahora vamos a medir nuestro círculo de 0 hasta 2pi. Es decir, ya no va a valer de 0 a 360 grados, sino en lugar de 360 van a ser 2pi. Entonces, ahora, por ejemplo, del siguiente círculo, aquí tenemos 0. Después, si nosotros queremos conocer
la medida de un cuarto de nuestro círculo sería pi medios. Entonces, ¿cuánto creen que ustedes que nosotros tendríamos en esta parte de nuestro círculo? Si aquí es 0 y después tenemos que aquí es pi medios, ¿cuánto tendríamos? Pi sobre aquí? 4. 1. Ajá, así como dijo su compañero, sería pi sobre 4. ¿Por qué? Porque nuestra siguiente medida, bueno, aquí es pi cuartos. ¿Por qué? Si aquí a la mitad de nuestro círculo tenemos pi medios y aquí a los 180, bueno, ya no son 180, sino aquí sería pi. Aquí nosotros tenemos pi. Por lo tanto, aquí tendríamos lo que es un cuarto de nuestro círculo. Pero como ya no estamos midiendo de esa forma, sino con pi, sería pi cuartos. Ahora, si aquí tenemos pi cuartos, después tenemos pi medios, ¿cuánto tendríamos en esta parte? Fíjense bien cómo está dividido nuestro círculo. Si aquí tenemos un cuarto, aquí tenemos un medio, aquí ¿cuánto tendríamos? 3 cuartos. Ajá. Bueno, aquí sería 3 pi cuartos. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, la mitad de nuestro círculo va de 0 a pi. Por lo tanto, si nosotros partimos a la mitad, nos quedaría como pi medios. Y aquí, si nosotros lo dividimos en 4 pedacitos o 4 rebanadas, pues tendríamos lo que sería pi cuartos y de este lado tendríamos 3 pi cuartos. Entonces, nosotros podemos ver con fracciones cómo representar el valor de cada uno de estos pedacitos. Ahora, si se dan cuenta, una vez identificando lo que sería la mitad de nuestra circunferencia, pues sería más fácil identificar lo que sería el resto de nuestros valores. Aquí sería 5 pi cuartos, 3 pi medios y 7 pi cuartos. ¿Alguna duda de cómo salieron estos? Aquí. Sí, yo no lo entendí muy bien. Yo tampoco. A ver, aquí por ejemplo, recuerden, es lo mismo que nuestro círculo unitario. Aquí nosotros en lugar de medir como teníamos acá atrás, lo que era de 0 a 360 grados, ya no vamos a medir con ángulos, sino que vamos a medir con pi. Entonces, aquí dice que nuestro círculo, en lugar de ir de 0 a 360, nosotros vamos a ir de 0 hasta 2pi. Es decir, este 2pi pues, tendría que ser la circunferencia completa. Ya no serían 360 grados, sino únicamente 2pi, porque esta es la unidad de medida que nosotros estamos manejando. Entonces, si de 0 a la mitad de nuestro círculo es pi o 1pi, aquí podría ser 1pi, pues la otra mitad de nuestro círculo va a completar lo que serían 2pi. Podemos verlo de esa forma. La mitad de nuestro círculo vale 1pi, entonces si nosotros terminamos de dar esa circunferencia, pues va a valer 2pi. Ahora, a la mitad de lo que sería, a la mitad de nuestra primer mitad de circunferencia, es decir, de 0 a 1pi, pues nosotros tendríamos pi medios. ¿Por qué? Porque es la mitad. Vendría siendo la mitad, es decir, podríamos, si ustedes lo quieren ver así, sería un medio, pero ya no estamos viéndolo como un medio, sino como pi medios, porque esta es la unidad de medida. Ahora, si nosotros queremos obtener el valor de aquí, en lugar de que fuera pi cuartos, pues podemos escribirlo como un cuarto, ¿no? Un cuarto de nuestra mitad de circunferencia. Entonces aquí tenemos un cuarto, otro cuarto, 3 cuartos. Es por eso que aquí vale 3 pi cuartos. O sea, son 3 cuartos, pero tomando en cuenta la unidad de medida que es pi. Ahora, si nosotros completamos lo que sería nuestra mitad de nuestro círculo, pues sería el entero o lo que nosotros llamamos pi. Entonces, una vez que ustedes identifiquen que de 0 a pi es la mitad de nuestro círculo, pues es más fácil identificar lo que sería 2pi, que es nuestro círculo completo.
Y es por eso que nosotros aquí tendríamos 5 pi cuartos, que sería 5 cuartos, aquí 3 medios y 7 cuartos. Bueno, 7 pi cuartos. ¿Todavía hay algunas dudas? Aquí, bueno, lo que yo sé que todavía no está, es medio complicado de entender, pero pues les recomiendo que pueden trazar ahí en casa lo que es su círculo e ir dividiendo, así como lo hemos estado haciendo, para que ustedes sepan o obtengan los valores de cada una de estas rebanadas de su círculo. Por ejemplo, si nosotros aquí, este círculo, ya vimos que una rebanadita de aquí vale pi cuartos, que vendría siendo un cuarto de nuestra mitad. Aquí nosotros sí volvemos a hacer lo que vimos en el círculo unitario, de decir, ¿cuál es la tercera parte de pi cuartos? Es decir, nosotros dividimos aquí entre 3. ¿Cuánto nos daría este valor de aquí? Pi sobre 12. Sería pi sobre... No. Ajá, sí, pi sobre 12. Ahora, bueno, vamos a ponérselo más sencillo, chicos. Si aquí en lugar de dividir entre 3, nosotros dividimos entre 2, ¿cuál es la mitad de 45? Ajá, muy bien, 22.5. Aquí la mitad de 45 es 22.5. Esto sería en el círculo unitario. Entonces, si aquí 22.5 es la mitad de pi cuartos, es decir, nosotros vamos a dividir todas estas rebanaditas a la mitad, de tal forma que ¿cuánto tendríamos aquí entonces? Siguiendo esa lógica. Si aquí es un cuarto o pi cuartos. 8. Ajá, muy bien, sería pi octavos. O lo que sería un octavo de nuestra mitad de circunferencia. Sería un octavo, que en nuestro círculo unitario sería 22.5. Pero en este caso, nosotros lo estamos viendo como fracciones. Es por eso que lo vemos como pi octavos. Pero bueno, no se hagan no se revuelvan tanto con este tema. Únicamente practiquen. Si quieren, volvemos a repasar este tema las veces que ustedes quieran, de tal forma que quede claro. Aquí lo que les recomiendo es eso. Ustedes en casa dibujen su círculo e intenten representar esto. Así como dividimos aquí esta rebanadita, ustedes divídanlo en casa y vayan viendo por qué es que da pi octavos, pi cuartos y así. Es más fácil que con calma ustedes vayan viendo que si aquí únicamente apréndense esto, que aquí va de 0 a pi, que la mitad de esto va a ser pi medios, la mitad de pi medios va a ser pi cuartos y la mitad de pi medios hasta pi va a ser 3 pi cuartos. Entonces, y que nuestra circunferencia completa sería 2pi. Entonces, practiquen en casa dividiendo lo que sería su círculo unitario. Entonces, bueno. Ahora vamos a ver lo que son las siguientes definiciones, chicos. Ahora vamos a tener que el paralelismo y perpendicularismo. Entonces, el primero son dos rectas. Cuando nosotros decimos que dos rectas son perpendiculares, es decir, van a crear, al cortarse estas dos rectas, van a formar lo que son 4 ángulos rectos. Es decir, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, el tercero y el cuarto. Tenemos 4 ángulos rectos, es decir, que forman 90 grados. Entonces, lo que es
Sí, perpendicularidad la vamos a representar con el siguiente símbolo. Aquí nos dice que la recta AB es perpendicular a la recta CD, que es la que tenemos aquí. Entonces, nosotros cuando estas dos rectas se están cruzando o se están cortando, van a formar siempre ángulos de 90 grados. Ahora, el otro nos dice que cuando dos rectas son paralelas, es decir, aquí tenemos a la recta AB y a la recta CD. Cuando decimos que estas dos son paralelas, es decir, que no tienen ningún punto en común y siempre guardan una distancia. No están juntas, están separadas por cierta distancia y por eso son paralelas. Entonces, esto de paralelo lo vamos a representar con el siguiente símbolo. Aquí decimos que la recta AB es paralela a la recta CD, porque nunca se tocan en ningún punto. Ahora, por ejemplo, una vez sabiendo eso, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, ¿qué rectas son paralelas entre sí? Aquí tenemos estas dos que son R, R' y Q, Q', que están siendo cortadas por la recta S, S'. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. Ajá, en efecto, sería la letra B. ¿Por qué? Porque aquí estas nos están diciendo que cuáles son paralelas, es decir, cuáles mantienen cierta distancia y no se están tocando entre sí, pues sería esta, la recta RR' y la recta QQ'. Muy bien, chicos. Ahora, por ejemplo, nos preguntan, ¿qué rectas son perpendiculares entre sí? ¿Cuál podríamos responder? La D. La D. ¿Alguien dice otra? Ninguna. Ajá, exactamente. Ninguna. Así como habían dicho, ninguna de estas es perpendicular porque no estamos formando lo que son ángulos de 90 grados. Entonces, ninguna de estas está cortada, aunque están cortando en 4 ángulos, ninguno de estos ángulos forman 90 grados. Por lo tanto, la respuesta es la D. Muy bien, chicos. Entonces, ¿quedó claro lo que es paralelismo y perpendicularismo? Sí, profesora. Sí. Muy bien, pasemos entonces a lo siguiente. Okay. Claro, lo repito. Bueno, aquí el ejercicio o toda la definición. Bueno, si quieren les regreso a lo que son las definiciones. Aquí recuerden que esta es la definición de perpendicularismo. Van a ser dos rectas que cortadas nos van a formar ángulos de 90 grados. Y lo que son dos rectas paralelas significa que en ningún momento van a tener un punto en común y siempre van a guardar lo que es una distancia. Ahora, el primer ejercicio, la respuesta correcta fue la B, porque la recta R', R' y Q y Q' no se tocan en ningún punto y mantienen una distancia. En el siguiente ejercicio dijimos que ninguna de estas rectas son perpendiculares porque no forman ángulos de 90 grados. Es decir, sí están cortando en 4 ángulos, sin embargo, este ángulo de aquí, este ángulo, este y este, no forman ángulos de 90 grados. Por eso que no son perpendiculares. Ahora, sí, déjenle regreso tantito a lo que son círculos unitarios. Bueno, el círculo, más bien este del radiano. Parece que este no lo terminaron de copiar. Entonces, antes de seguir con las siguientes definiciones.
Muy bien, continuemos. Ahora sí. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que rectas cortadas por una secante. Ahora, dadas las secantes R, R', que es aquí paralela a Q, Q', y S, S', una recta secante, los ángulos, esta última es una recta secante, la S, S'. Ahora, los ángulos que se forman se clasifican de la siguiente manera. Entonces, vamos a clasificar los ángulos que formaron estas tres líneas. Entonces, los primeros nos dicen que son los ángulos opuestos por el vértice. Dice, son aquellos que tienen el vértice en común. Aquí se dan cuenta, comparten este vértice. Y ahora nos dice, y los lados de uno de los ángulos son la prolongación del otro. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, aquí el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 3, porque son opuestos por este vértice que comparten. Después también nos dice que el ángulo 2 va a ser opuesto al ángulo 4, porque siguen compartiendo el vértice. Entonces, si se dan cuenta, está uno frente a otro y por eso son opuestos. Entonces, estos dos ángulos, el 2 y el 4 van a ser iguales, lo mismo que el 1 y el 3. Ahora, también tenemos lo que es el ángulo 5, es opuesto por el vértice, por lo tanto, 5 y 7 son ángulos iguales. Lo mismo que 6 y 8, que son iguales porque son ángulos opuestos. Entonces, estos ángulos, como los vimos, van a tener el mismo valor por ser opuestos por el vértice. Entonces, esto siempre va a pasar cuando dos rectas sean cortadas por nuestra secante. Esta secante siempre va a cortar a nuestras rectas. A las ambas rectas las va a cortar exactamente igual. Entonces, siempre vamos a tener los mismos valores, tanto arriba como abajo, o sea, la misma apertura del ángulo. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver los siguientes, que son los ángulos adyacentes. ¿Cuáles son? Bueno, son aquellos que tienen un lado en común y en las rectas paralelas cortadas por una secante suman 180 grados. Entonces, recuerden que también los ángulos suplementarios eran aquellos que sumaban 180 grados. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros sumamos el ángulo 1 y el ángulo 2, nos va a dar 180 grados. Lo mismo que 3 y 4, 5 y 7 y 5 y 8. La suma, tanto de manera horizontal como de manera, pues no vertical, pero sí el de arriba y el de abajo, nos va a dar la suma en total 180 grados. Bueno, ahora pasemos a la siguiente. Ahora nos dice, a ver, le regreso tantito por si no acaban de copiar. Aquí también nos está mencionando que entonces el ángulo 5 y 6, es decir, estos dos van a valer 180. Lo mismo que 7 y 8. Aquí también, si nosotros sumamos de distinta forma, aquí 2 y 3 también nos dan 180 y el ángulo 1 y 4 nos dan 180 grados. Entonces, muy bien. Continuemos ahora sí a lo que sería las otras definiciones. Ahora tenemos lo que son ángulos alternos internos. Ahora, estos son los ángulos internos no adyacentes, situados en distinto lado de la secante. Entonces, los ángulos alternos internos van a ser iguales, como el caso de, bueno, aquí ya no están marcados, en el caso de 3 va a ser igual a 5.
Si se dan cuenta, son ángulos internos, pero que no son adyacentes, es decir, no están pegados. Aquí están situados en distinto lado de nuestra secante. Ahora también nos dice que 4 va a ser igual a 6. Nuevamente están en distinta posición de nuestra secante. Y entonces aquí, por ejemplo, después tenemos lo que son los ángulos colaterales internos. Entonces, estos son dos ángulos internos no adyacentes y situados del mismo lado de nuestra secante. Es decir, aquí sería 3 y 6. Están del mismo lado de la secante y no son adyacentes. Entonces, la suma de estos dos nos va a dar 180 grados. Lo mismo que 4 y 5. Nos va a dar, bueno, sumados nos dan un ángulo de 180 grados. Entonces, bueno, estas son las definiciones. Por lo tanto, aquí si nosotros nos encontramos bueno, precisamente con dos rectas cortadas por una secante, mientras a ustedes les den un solo valor, pueden conocer todos los ángulos formados por nuestras rectas cortadas. ¿Por qué? Porque si conocemos nosotros 1, podemos conocer el ángulo 3. Y si conocemos a 1, pues también conocemos el valor de 5. ¿Por qué? Porque forman el mismo ángulo. Entonces, aquí si conocemos a 5 también, podemos conocer a 7, que es opuesto a 5. Y ahora, si nosotros sabemos que la suma de 5 y 6 nos da 180, pues ya conocemos a 6. Y si conocemos a 6, conocemos a su opuesto, que es 8. Y si conocemos a 1, conocemos también el valor de 2. Y si conocemos a 2, pues conocemos a su opuesto, que sería 4. Entonces, aunque ustedes les den un solo ángulo, pueden pueden encontrar cualquier valor que ustedes les estén solicitando, únicamente conociendo un solo valor. Tengo una duda. Había dicho que Dime. los internos, ¿cuáles dice que formaban los 180 grados? ¿O cuáles son los que se formaban? Ajá, aquí son los ángulos colaterales internos. Estos de aquí son, la suma de estos nos va a dar 180, que nos dice son los no adyacentes y situados del mismo lado de la secante. Ahí dijimos que sería 3 y 6. No son adyacentes porque no están pegados uno del otro y se encuentran del mismo lado de la secante, es decir, de este lado. Lo mismo que 4 y 5 también son ángulos colaterales internos porque se encuentran del mismo lado de nuestra secante y no son adyacentes. Entonces, su suma nos va a dar 180. Y los que son adyacentes son los que son cruzados, ¿no? O algo así, ¿entendí? ¿O estoy equivocado? Ajá. Aquí los ángulos alternos internos van a ser estos. Estos simplemente nos decía que son iguales. 3 y 5 van a ser iguales, lo mismo que 4 y 6. Pero sí, en la diapositiva anterior mencionamos eso, que la suma de los adyacentes nos va a dar también 180 grados. Ya sea que lo sumemos así como en este caso 3 y 4, nos va a dar 180. Y también podemos sumarlos nosotros de manera, el que está arriba y el que está abajo, es decir, 6 y 7, nos va a dar igual 180 grados. Entonces, estos son los adyacentes, los que se encuentran unidos al otro ángulo. ¿Alguna otra duda, chicos? De mi No, parte, profesor. no. Muchas gracias. No, muy bien. Entonces, bueno, vamos entonces a resolver un ejercicio aplicando esto. Le regresa a los últimos, claro. Aquí serían estos. De nada, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice calcular los valores de X y de Y
sí tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos nuevamente dos rectas que están siendo cortadas por nuestra secante. La secante viene siendo la recta TS. Entonces nos pide averiguar el valor de X y de Y. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta correcta? 45. 45. Sería entonces la D. ¿Quién da otra opción, chicos? ¿Quién opina por la A? ¿O por La A. La A. A ver, aquí hay La A y la B, la D, ¿no? B, la D. Sí, entonces, ¿ninguna vota por la C? ¿Ninguna? Es la... La A. Muy bien, vamos También entonces. puede ser la C, ¿no? Ajá, también puede ser la C. Bueno, pues vamos a ver, como hay muchas opiniones variadas, vamos a verificar entonces cuál podría ser nuestra respuesta correcta. A ver, entonces, nuestro primer paso sería crear ecuaciones. Aquí, si recuerdan, nosotros habíamos dicho que la suma de estos dos ángulos nos iba a dar 180 grados. Recuerden que era la suma de esta forma o de esta forma. Al sumar esos ángulos, siempre nos va a dar 180. Entonces aquí, si la suma de X menos Y más 140 nos va a dar 180, entonces vamos a crear esta ecuación. Ahora, también hay que identificar que aquí nos están dando otro valor, que es que este ángulo vale 3X más 2. Entonces, esta suma, recuerden que este ángulo, al ser cuando una secante corta dos rectas, los ángulos que forma arriba los va a formar también abajo. Entonces, 140, este ángulo es igual a 3X más 2. O sea, tienen el mismo ángulo. Este ángulo es exactamente igual, que es lo que tenemos aquí, ¿no? 3X más 2 va a ser igual a 180. Entonces, tenemos nosotros dos ecuaciones. Para poder obtener lo que sería nuestro resultado, vamos a despejarlas. Entonces, si aquí nos dice que X menos Y es igual a 180 menos 140, aquí fíjense que pasamos este 140 sumando del otro lado, restando. ¿Qué es lo que queremos saber? Esta suma nos da 180, hay que restarle 140. Entonces, aquí nos quedaría que X menos Y vale 40. Entonces, este es el valor del ángulo que tenemos aquí. Entonces, aquí vale 40 grados. Pero ahora vamos a ver cuánto vale X y cuánto vale Y. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar ahora nuestra siguiente ecuación. Entonces, recuerden que aquí este más 2 se encuentra sumando, por lo tanto pasa del otro lado restando. Y únicamente vamos a tener que despejar X, que es el valor que nos está importando conocer. Entonces despejamos, bueno, aquí resolvemos. 140 menos 2 nos da 138 y ahora este 3 está multiplicando, por lo tanto lo pasamos del otro lado dividiendo. Y 138 entre 3 nos da 46 grados. Por lo tanto, X vale 46. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer Y? 6. Ajá, exactamente, va a valer 6, porque habíamos dicho que todo este ángulo vale 40. Entonces, 46 menos 6 nos da 40 grados. Entonces, ya obtuvimos nuestra respuesta. Entonces, recuerden que nos daba la letra C. Entonces, así de sencillo, chicos, nosotros obtuvimos nuestra respuesta. Maestra, no entendí cómo fue que salió la Y, que es igual a 6. A ver, permítame, déjale regresar tantito. Ahí está. Primero nosotros despejamos nuestra ecuación. Aquí despejamos X, ¿verdad? Entonces, aquí nos dijo que X es igual a 46. Si recuerdan, cuando nosotros despejamos nuestra primera ecuación, nos decía que X menos Y es igual a 40. Por lo tanto, si nosotros ya tenemos el valor de X, que es 46, sería 46 menos Y es igual a 40. Entonces, nosotros podemos despejar esto, ¿no? ¿Qué sería? Aquí Y, pasamos del otro lado sumando, sería 46 menos. Aquí sería, bueno, pasa del otro lado positivo la Y, y
Como es positivo este 40, pasa del otro lado restando. Por eso nos queda 46 menos 40. Ahora, aquí, si nosotros resolvemos esto, sería... No, permítanme. Sí, ¿no? Aquí sería 46 menos 40. No. A ver. Pasa del Sí, otro está bien, lado. Sí, está profesora, bien porque nuestra, me lo sería sé. 46 menos 40 es a 6. Sí, ¿verdad? Aquí sería 6. Ajá, entonces sí. Y bueno, ustedes pudieron despejar esto. O bien, a simple vista nosotros podemos observar que si X vale 46, entonces para que valga 40, pues Y tiene que valer 6. Ujú. Entonces, de esa forma obtuvimos lo que fue nuestra respuesta correcta. ¿Alguna duda, Ok. chicos? Ujú. Muy bien. Bueno, les voy a dar un momento para que terminen de copiar. Si necesitan que le regrese a la anterior, igual me lo dicen. Bueno, pasemos a lo siguiente. Como vieron, aquí aplicamos lo que fueron las definiciones de nuestros ángulos. Entonces, este tipo de ejercicios son los que van a encontrar en su examen. Como ven, no les piden las definiciones, sino que únicamente las están aplicando en los ejercicios. Entonces, vamos al siguiente. Ahora, nos dice, en la geometría plana se denomina polígono regular a aquellos que tienen ángulos y lados iguales entre sí. Entonces, dentro de nuestros polígonos regulares, vamos a tener lo que es el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo la cantidad de lados que ustedes quieran o que tenga nuestra figura. Entonces, si se dan cuenta, en cada uno de estos tenemos el mismo ángulo. Por ejemplo, en el triángulo, este lado vale lo mismo que este y lo mismo que este, al igual que sus lados. Que bueno, en el triángulo tenemos diferentes tipos de triángulos, pero bueno, específicamente en este, que es el que tiene lados iguales, pues cumple con lo que es nuestra regla de polígono regular. Ahora, en el cuadrado nuevamente tenemos los mismos ángulos y los mismos lados. Lo mismo que en el pentágono, en el hexágono y así. Entonces, a esto se le denomina polígono regular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña tabla. No sé si, bueno, yo creo que sí se las piden. De todas maneras, si no, pues es importante que le den una repasada para que ustedes recuerden que dependiendo del número de los lados que tengan, pues va a tener un nombre ese polígono. Entonces, aquí tenemos el número de lados y el nombre. Aquí tenemos hasta lo que sería un icoságono, que serían 20 lados. Entonces, pueden tomarle captura si quieren para que la tengan ahí en dado caso de que la necesiten. Entonces, pasemos ahora a lo siguiente. Entonces, seguimos viendo lo que son polígonos regulares. Por lo tanto, aquí vamos a aprendernos lo que es la siguiente tablita. Si se fijan, dependiendo de la figura que nosotros tengamos, esa figura va a tener cierta cantidad de lados. Aquí, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados, el cuadrilátero 4 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, esa misma figura, la suma de sus ángulos interiores nos va a dar lo siguiente, ¿no? Aquí, de un triángulo, la suma nos da 180 grados, de un cuadrilátero nos da 360 grados, de un pentágono 540 y así sucesivamente. Después, pues aquí tenemos la forma y nos dice cuánto vale cada ángulo de nuestra figura. Ahora, aquí tenemos pues los más sencillos, ¿no? Sin embargo, si a ustedes les piden algún polígono que no se encuentra aquí, pues pueden utilizar las siguientes formas. Aquí n es la cantidad de lados que ustedes tengan en su polígono. Entonces, si ustedes quieren conocer
lo que es la suma de sus ángulos interiores, van a aplicar la siguiente fórmula, que es n-2 por 180. Y lo mismo, si ustedes quieren conocer el ángulo, el valor de cada uno de sus ángulos, van a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, sería n-2 por 180 sobre n, que es el número de lados. Entonces, recuerden, si no saben cuánto vale la suma interna de sus ángulos o cuánto vale cada ángulo del polígono, porque pueden pedirles algún polígono con una gran cantidad de lados, entonces, pues de esta forma ya los obtienen mucho más fácil. Entonces, bueno, vamos a resolver un ejercicio aplicando lo que serían estas fórmulas para que ustedes vean cómo sería. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente tabla. Aquí tenemos las siguientes figuras, ¿no? Nos están dando el número de lados que tiene cada una de estas figuras. Entonces, vamos a obtener lo que serían la suma de sus ángulos interiores y el valor de cada uno de sus ángulos. Entonces, aquí nuevamente tenemos lo que son nuestras fórmulas. Únicamente vamos a sustituir entonces lo que sería n, que en este caso está aquí. Entonces, en el primero, ¿cuánto nos daría? 900. Ajá, muy bien, sería 900. Exactamente. ¿Y cuánto valdría entonces cada ángulo? Aquí sería 7 menos 2 por 180 entre 7. 128. Ajá, exactamente, 120.57. Entonces ya tenemos lo que es el heptágono. Ahora vamos con el octágono, que nos dice que tiene 8 lados. Entonces hacemos nuevamente lo mismo. Sustituimos nuestro número de lados en la fórmula. ¿Y cuánto nos da el primero? 1080. Ajá, 1080. Ahora vamos a obtener el valor de cada ángulo. 135. 135. Ajá, muy bien. 137. Ahora nos dice que ¿cuánto es la suma de los ángulos internos del nonágono? 1260. 160. Ajá, muy bien. ¿Y cuánto vale cada uno de sus ángulos? 140. 140. Muy bien, 140. 140. Ajá, ahora pasemos al decágono. $1440. Ajá, muy bien, 1440. ¿Y el valor de cada ángulo? 144. Muy bien, 144. Pasemos al siguiente. Ahora el undecágono, que tiene 11 lados. Sería 1620. Ajá, muy bien, 1620. ¿Y el valor de cada ángulo, chicos? ¿O chicas? 147.27. 147.20. Ajá, muy bien. Aquí nada más nos faltó ángulos. Ahora, por último, el dodecágono. Son 1800. Ujú, muy bien, 1800 es la suma de sus ángulos internos. Y, 150. ajá, muy bien, 150 vale cada uno de sus ángulos. Muy bien, chicos, lo hicieron bastante rápido. Ahora, bueno, entonces recuerden, únicamente sustituimos nuestros valores en nuestras fórmulas. Ahora, por ejemplo, tenemos otro ejercicio. Esta vez nos piden calcular el número de lados que tiene el polígono regular si la medida de cada uno de sus ángulos internos es 156 grados. Entonces, aquí, ¿qué nos están dando? Pues no nos están diciendo qué tipo de polígono es, simplemente... ¿Me podría regresar un poquito? Sí.
Ya, muchas gracias. Sí, de nada. Aquí, entonces, precisamente, pues vamos a utilizar una de estas fórmulas, ¿no? Porque nos están dando lo que son la suma de sus ángulos internos. Por lo tanto, para poder resolver este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Si conocemos el valor de los ángulos interiores de cada polígono regular, conocemos cuál es la respuesta correcta. Y si no es el caso, pues vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, para conocer el valor del ángulo interno de un polígono regular, utilizamos la siguiente fórmula, que es la que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, como ya tenemos aquí lo que es la suma de nuestros ángulos, vamos a despejar lo que sería n para poder obtener nuestro número de lados. Entonces, aquí ya se encuentra la fórmula despejada. Recuerden que originalmente era esta. Entonces, aquí ya se les estamos dando despejada. Nos quedaría lo siguiente. Como n es igual a menos 360 grados sobre ángulo menos 180 grados. Entonces, pueden anotar esa fórmula para que ya la tengan despejada cuando necesiten sacar el número de lados. Entonces, a esta fórmula, lo único que vamos a hacer es sustituir el valor que nos están dando, que sería de 156 grados. Ahora sí, si nosotros realizamos esta división, pues obtendríamos, bueno, aquí primero realizamos la resta, nos daría menos 24, y ahora sí, si nosotros dividimos 360 entre 24, nos daría 15, y estos son el número de lados que va a tener nuestra figura. Por lo tanto, ¿qué figura tiene 15 lados, chicos? ¿Alguien recuerda su nombre? Pentadecágono. Ajá, muy bien, es ese. Entonces, ahora sí, nosotros respondemos y decimos que tiene 15 número de lados. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la letra D. ¿Alguna duda de cómo lo hicimos, chicos? ¿O quieren que le regrese a la fórmula? No. No, profesora. No, muy Creo bien. que ¿Le puede regresar a la fórmula para sí, copiarlo, por favor? A ver, sí, claro. Listo, chicos. Recuerden que aquí únicamente despejamos nuestra fórmula original. Muy bien, espero que ya hayan terminado de copiar. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, la suma de los ángulos internos que da como resultado 1980 grados le pertenece a aquí pues tenemos varias opciones, ¿no? Entonces, para checar lo que sería nuestro resultado correcto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, bueno, recordemos que un tetradecágono tiene 14 lados, un tridecágono tiene 13, un dodecágono tiene 12 y un pentadecágono va a tener 15. Que esta, si recuerdan, fue el resultado de nuestro ejercicio anterior. Como dijo su compañera, efectivamente era un pentadecágono. Entonces, para resolver esto vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores se obtenía con la siguiente fórmula, pues vamos a sustituir lo que sería el valor que nos están dando. Ya nos están diciendo que la suma da 1980 grados. Por lo tanto, aquí sustituimos y después vamos a despejar. Entonces,
aquí nosotros despejamos a n y nos queda lo siguiente. Aquí sería 1980 sobre 180 más 2. Aquí recuerden que esto siempre va a ser la suma de sus ángulos interiores. Ahora, el resultado de eso les va a dar 11 más 2. Y si hacen la suma, nos darían en total 13 número de lados. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D. B, perdón. Sería la B, que es el tridecágono, es decir, 13 lados. Entonces, le voy a regresar tantito a lo que es la fórmula para que tome nota. Pero entonces, aquí nuevamente lo que hicimos fue que de nuestra fórmula original, chicos, nos fijamos en qué valores nos estaban dando en nuestro ejercicio y únicamente sustituimos, despejando el valor que nos están solicitando en la pregunta, que en este caso era el número de lados. Pues despejamos nuestra fórmula y nos quedó como 13 lados. Muy bien. Continuamos entonces. Aquí recuerden que la respuesta fue entonces la letra D, la B otra vez, la B, que fue un tridecágono. Entonces, es importante, si se dan cuenta, aprenderse lo que son los nombres de cada polígono, porque puede que no les den lo que son el número de lados, sino que únicamente les mencionen el nombre. Entonces aquí nosotros se los pusimos, pero ustedes tienen que sabérselo. Entonces, bueno. Profesor, yo me quedé con una duda. Sí, dime. ¿Por qué cambió de una fórmula del primer ejercicio de n es igual a menos 360 grados, bueno, esa fórmula, a la de ahorita? A ver, vamos a regresarnos. Aquí estamos utilizando la de suma de ángulos internos. Aquí nos están dando la suma de los ángulos internos. En el anterior, déjenme ver qué solicitaba. Calcular el número de lados que tiene. Cierto, aquí nos está. Bueno, utilizamos otra fórmula. Vamos a checar por qué. Bueno, es que aquí nos están pidiendo más bien la fórmula que despejamos fue la de el ángulo interno. Aquí fue la de recuerden que tenemos dos fórmulas. Una fórmula nos permitía conocer el ángulo interno de cada uno de sus ángulos, vaya la redundancia. O sea, si no conocíamos el ángulo interno de nuestro polígono, con esta fórmula nosotros lo conocíamos, pero el otro nos está pidiendo la suma total de todos esos ángulos. Entonces, aquí únicamente nos estaban dando cuánto valía uno de sus ángulos internos, únicamente uno. Entonces, por eso utilizamos la fórmula la fórmula de los ángulos internos, ¿no? Únicamente sustituyendo en nuestra fórmula original pudimos obtener eso. Pero en la otra, el valor que nos estaban dando ya era la suma total de los ángulos. Es por eso que utilizamos la otra fórmula. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. A ver, permítame. Me están pidiendo que regrese, pero ya no sé en cuál nos quedamos, chicos. De todas maneras, si no, como mencionan, pueden ver la clase grabada. Me parece que ya las están subiendo el mismo día, entonces no tienen ningún problema. Pasemos al siguiente tema, chicos. Ahora vamos a ver lo que es el número de diagonales totales de un polígono regular. Entonces, para obtener eso, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Aquí tenemos que D va a ser igual a N, que multiplica a N menos 3 sobre 2.
Entonces, aquí la D va a representar lo que es el número de diagonales y N va a ser el número de lados. Entonces, esta sería nuestra fórmula. Nuevamente, si nos están solicitando lo que es el número de diagonales, pues únicamente sustituimos el número de lados de nuestro polígono. Y si nos llegaran a pedir, o más bien nos llegaran a dar lo que sería el número de diagonales, pues nosotros podemos entonces despejar lo que necesitemos, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Entonces, esta es la fórmula original. Y si fuera el caso, únicamente ustedes pueden despejarla. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que sería un ejercicio aplicando esta fórmula. Entonces, por ejemplo, nos dice, ejercicio, determinar el número de diagonales de un dodecágono. Un dodecágono, ¿cuántos lados tiene? 12. 12. Ajá, tiene 12. 12 lados. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula para saber cuántos números de diagonales tiene. Entonces, bueno, aquí ya nos dijo que es 54. Vamos a sacarlo nosotros. Aquí vamos a aplicar lo que es la fórmula. Recuerden que era D, que era igual a N por N menos 3 sobre 2. Entonces, aquí sustituimos y como ya dijimos que tiene 12 lados, sería 12 por 12 menos 3 entre 2. Entonces, ¿cuánto nos daría 12 menos 3, chicos? 9. Ajá, muy bien. Entonces, aquí vamos a multiplicar 12 por 9. ¿Cuánto nos da? 108. Ajá, 108. Ahora, sobre 2. 54. Ajá, muy bien, 54. Entonces, ese es el número de diagonales que nosotros tenemos en un dodecágono. Entonces, aquí únicamente sustituimos nuestro número de lados en nuestra fórmula y pues la respuesta ya la habíamos visto, era 54, era la letra A y la obtuvimos haciendo lo siguiente, ¿no? Aquí, entonces, recuerden nuevamente, es importante que ustedes ya sepan cuántos lados tienen, más bien cuál es el nombre de sus polígonos, porque a veces no les dan toda la información, sino que ellos suponen que ustedes ya lo saben. Entonces, bueno. Ahora vamos a resolver otro. Esta vez nos piden identificar qué polígono tiene 20 diagonales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Alguien tiene una idea de qué vamos a hacer aquí? Despejar la D. Ajá, exactamente, despejar lo que sería nuestra fórmula. Entonces, si nuestra fórmula es la siguiente, aquí tenemos la fórmula original, ¿no? Sin despejar. Entonces, la vamos a primero sustituir porque nos están dando un valor, ¿no? Para saber qué valor nos están dando, pues sustituimos y nos están dando el número de diagonales. Por lo tanto, lo que nosotros queremos saber es N. Por lo tanto, la despejamos y nos queda de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, pues multiplicaron, ¿no? Lo que sería N por N menos 3 nos dio N cuadrada menos 3N y ahora este 2 lo pasaron del otro lado multiplicando. Por eso nos quedó como 2 por 20 nos dio 40. Fue aquí lo que se hizo, ¿no? Ahora, una vez que nosotros despejamos lo que sería N, o más bien aquí resolvimos N, vamos a obtener lo siguiente. Si de esta ecuación nosotros seguimos despejando, aquí este más 40 lo vamos a pasar del otro lado restando. Entonces ya igualamos lo que sería nuestra ecuación a 0. Si se dan cuenta, tenemos una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Entonces, ahora, una vez que nosotros obtenemos la siguiente ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Dice, como tenemos n cuadrada, eso quiere decir que podemos obtener dos respuestas distintas. Recuerden que siempre nuestras ecuaciones de segundo grado nos van a arrojar un valor positivo y uno negativo. Entonces, para encontrarlas vamos a utilizar la ecuación general, también conocida como chicharronera.
Entonces, vamos a aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Ya la habíamos visto, pero no la habíamos podido ocupar. Entonces, vamos a sustituir los valores que tenemos en nuestra ecuación en la siguiente fórmula. Entonces, esto valdría A, esto valdría B, y este sería el valor de C. Entonces, si lo sustituimos, nos queda de la siguiente forma. Aquí recuerden que únicamente vamos a tomar lo que sería el coeficiente. Entonces aquí B era menos 3, A era 1 y C era menos 40. Entonces ya sustituimos nuestros valores en la fórmula y si resolvemos aquí, bueno, aquí ya nos dan los resultados, pero si nosotros desarrolláramos esto, recuerden que siempre van a resolver primero con signo positivo y después con signo negativo. De esa manera nosotros obtenemos lo que sería un valor positivo y uno negativo. También se podría por factorización normal, ¿no? Ajá, sí, por factorización también, como habíamos visto. Y a ver, si ustedes pueden intentarlo en casa, pueden resolver esta misma ecuación por factorización y así comprueban que realmente nos dé este resultado. Recuerden, siempre va a ser uno positivo y uno negativo. Entonces, aquí recuerden que el valor que ustedes van a tomar va a ser el que sea con signo positivo. Por lo tanto, aquí pues no existe ninguna figura que tenga un número de lados menos 5, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Por eso estamos tomando aquí lo que sería el valor positivo. Entonces, ¿cuántos números de lados tiene nuestro polígono? Pues 8. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser el octágono, que es la letra C. Entonces, aquí aplicamos lo que fue la fórmula general y sustituyendo únicamente lo que son nuestros valores. No sé si alguien terminó de copiar. Si no, para que le regrese tantito, yo creo que... ¿Le puede regresar cuando mostraba la fórmula de las diagonales? Nada más quiero ver la pura fórmula. Gracias. Aquí, ¿verdad? No, pero parece que sería esta. Sí, así es. Gracias. Ya, profesora, gracias. Ya le puedo copiar. Ok, me preguntan la otra fórmula, ¿para qué se ocupa? Aquí ocupamos dos fórmulas. Primero, esta fórmula que era la de las diagonales. Esta fue nuestra primera fórmula. Recuerden que aquí, pues nosotros ya conocíamos el valor del número de diagonales. Por lo tanto, de aquí despejamos lo que era n, que es lo que nos interesa conocer. Y pues nos quedó una ecuación de segundo grado, al despejar lo que era la fórmula de número de diagonales. Entonces, como nos quedó una ecuación de segundo grado, para resolverla, aplicamos lo que fue nuestra fórmula general o chicharronera, únicamente sustituyendo el valor de cada coeficiente de nuestra ecuación. Y es por eso que obtuvimos el resultado, ¿no? Que fue 8. Entonces, aplicamos esas dos fórmulas, pero pues esta únicamente fue para resolver la ecuación de segundo grado. Entonces, pasemos a lo siguiente, chicos. Ahora vamos a ver lo que sería algunas definiciones. En este caso, de una circunferencia, nosotros vamos a obtener la primera definición, que es el radio. El radio es el segmento de una recta unido por el centro y un punto cualquiera de nuestra circunferencia. Podríamos decirlo que sería como la mitad del diámetro, ¿no? Aquí, partiendo desde nuestro centro, si nosotros tocamos cualquier punto que ustedes quieran, no sé, hasta acá o acá, como viene partiendo desde el centro, sigue siendo lo que es el radio. Entonces, esto es la primera definición. Vamos a la siguiente definición. Ahora tenemos lo que es la cuerda. La cuerda va a ser el segmento de una recta que va a unir dos puntos de nuestra circunferencia. Es decir, aquí tenemos un punto y aquí está tocando otro punto. Pero la única diferencia es que
no pasa por el centro. Entonces nunca va a tocar, esa recta nunca va a tocar el centro de nuestra circunferencia. Entonces podemos trazar la cuerda ahí o podemos trazarla en esta parte. Sigue tocando lo que son 2 puntos de la circunferencia, pero nunca está tocando el centro. Entonces, donde quieran ustedes dibujarla, sigue siendo lo que es la cuerda sin tocar el centro de la circunferencia. Ahora, después tenemos lo que es el diámetro. El diámetro va a ser el segmento de la recta más grande, es decir, el segmento más grande que va a unir 2 puntos de la circunferencia. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y va a pasar por el centro. Como habíamos mencionado, el radio era únicamente del centro a cualquier punto. Ahora el diámetro, pues va a ser una que va a tocar nuevamente va a tocar 2 puntos pasando por el centro de la circunferencia. Entonces, la mitad del diámetro, recuerden que siempre va a ser el radio. O 2 veces el radio va a ser el diámetro. Ahora, vamos a otra definición. Ahora tenemos lo que es la secante. Esta ya la habíamos visto. Recuerden que la secante es el segmento de recta que va a pasar por dos puntos de nuestra circunferencia. Aquí está tocando uno, está tocando otro. Y, bueno, nos dice, podríamos decir que la cuerda es una recta secante. Bueno, ahorita vamos a ver... bueno, ya habíamos visto, ¿no? La de la cuerda. Nuevamente era una recta que tocaba 2 puntos, cualesquiera de nuestra circunferencia. Entonces, una secante puede ser una cuerda. Recuerden que la única diferencia es que nunca va a tocar el centro de la circunferencia. Pasemos a la siguiente definición. Ahora tenemos lo que es la tangente. Esta es una recta que tiene únicamente está tocando un punto de nuestra circunferencia. Entonces, es una recta que está por fuera de nuestro círculo tocando un solo punto. Entonces, aquí podemos trazar otra cuerda. Siempre y cuando únicamente toque un punto, sigue siendo una tangente. Ahora, por ejemplo, tenemos la siguiente definición. Ahora nos dice, la flecha o zaguita es la perpendicular. Recuerden que una línea perpendicular va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, es la perpendicular trazada desde el punto de la circunferencia. Aquí tenemos un punto de nuestra circunferencia y ¿hasta dónde va a llegar? Al punto medio de nuestra cuerda. Entonces, aquí esta es la mitad de nuestra cuerda. Recuerden que la cuerda era una recta que tocaba 2 puntos de nuestra circunferencia sin pasar por el centro. Entonces, aquí tenemos nuestra cuerda. Por lo tanto, la flecha o zaguita va a ser la línea perpendicular que tracemos desde el centro de nuestra cuerda hasta un punto de la circunferencia, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, esta es la flecha. Ahora pasemos a la siguiente definición. Bueno, ya no hay otra, pensé que sí. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las que mencionamos. Teníamos lo que era el radio, que era desde el centro de nuestra circunferencia hasta un punto de la circunferencia. Ese era radio. El diámetro era una recta que tocaba lo que eran 2 puntos de nuestra circunferencia, pasando por el centro. Después, lo que es nuestra secante, esta va a cortar lo que es nuestra circunferencia y la diferencia es que puede salir de nuestro círculo. A diferencia de esta de aquí, que era nuestra cuerda, ¿no? Esta no salía del círculo, únicamente estaba tocando 2 puntos. Ahora, recuerden que la zaguita fue la última que vimos y esta era la recta que iba desde el centro de la cuerda hasta un punto de la circunferencia.
Y por último, la tangente era la línea que está fuera de nuestra circunferencia y únicamente toca un punto del círculo. Entonces, aquí tenemos todas. Recuerden que la saguita aquí formaba un ángulo de 90 grados. Entonces, así podemos representar todas las definiciones que nosotros vimos de la circunferencia. Ahora, vamos a ver algunas definiciones más. Aquí, por ejemplo, tenemos ya lo que son unos ángulos. Entonces, la definición del ángulo central es esta. Aquí tenemos, este es nuestro ángulo central. Nos dice que va a ser aquel que está formado por dos radios, o bien por un diámetro y un radio. Es decir, aquí tenemos dos radios. Recuerden que va del centro a un punto de la circunferencia. Tenemos dos radios, o bien de un diámetro. Uno de estos puede ser un diámetro, es decir, que va a tocar dos puntos de la circunferencia, convirtiéndose en un diámetro. Y tiene su vértice en el centro. O sea, siempre va a estar del centro. Este ángulo que se forme de dos radios se va a llamar ángulo central. Ahora nos dice, la medida del ángulo central es igual al arco comprendido entre sus lados. Es decir, aquí el ángulo AOB, es decir, este AOB, va a ser igual a este arco. O sea, lo que valga este arco va a ser igual al ángulo que tengamos aquí. Entonces, pues eso es lo que sería nuestro ángulo central. Ahora, después nos dice el ángulo inscrito va a ser aquel que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y está formado por un par de cuerdas. Entonces, aquí tenemos nuestro centro. Está formado por cuerdas. Recuerden que aquí tenemos una cuerda, sería la cuerda AB y la cuerda BC. Son dos. Ahora, están tocando el vértice, el vértice de nuestra circunferencia. Ahora, este vendría siendo nuestro ángulo. Ahora dice, la medida del ángulo inscrito, o sea, este de aquí, va a ser igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados. Es decir, este arco que tengamos aquí. Entonces, la mitad de esto va a seguir igual a nuestro ángulo que tengamos aquí. Como si nosotros partiéramos a la mitad este ángulo que forma, o más bien el arco que se forma aquí, la mitad va a ser el valor de nuestro ángulo que tengamos en esta parte. Por lo tanto, el ángulo ABC, es decir, ABC, es igual al arco AC, es decir, esto que tenemos aquí, entre 2, entonces únicamente la mitad. La mitad es lo que vale este ángulo, el ángulo inscrito. Ahora, tenemos lo que es el ángulo semi-inscrito. Ahora, este dice que es aquel que tiene su vértice en un punto de la circunferencia. Aquí tenemos un punto. Y está formado por una cuerda. Aquí tenemos nuestra cuerda AC. Y nuestra tangente, pues digamos que BC, sería esta de aquí afuera. Ahora nos dice la medida de un ángulo semi-inscrito, este de aquí, es igual a la mitad del arco comprendido entre sus lados, es decir, este arco. La mitad de este arco, el valor va a ser igual al ángulo que nosotros tengamos aquí. Entonces, si nosotros leemos aquí lo que tenemos, es el ángulo ACB, es decir, este, va a ser igual al arco AC, es decir, de aquí a aquí, entre 2. Entonces, nuevamente, la mitad de este arco va a ser el valor de nuestro ángulo. Este se va a llamar ángulo semi-inscrito. Ahora pasemos al siguiente. Ahora tenemos lo que es un ángulo interior. Nos dice, es aquel que tiene su vértice en un punto interior a la circunferencia. Y está formado por dos cuerdas que se cortan. Aquí tenemos la cuerda AE y la cuerda CD.
estas dos cuerdas se están cortando y ahí es donde se forma nuestro ángulo. Entonces nos dice la medida de ese ángulo interior, este de aquí, va a ser igual a la semisuma de los ángulos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones. Entonces, si leemos lo que tenemos aquí, dice que el ángulo de ABC, este que ya habíamos mencionado, va a ser igual a la semisuma de este arco y este arco. ¿Por qué se llama semisuma? Porque estamos dividiendo entre dos. Nosotros sumamos esos dos arcos y los dividimos entre dos, nos va a dar el valor de este ángulo que se formó. Entonces, ese es nuestro ángulo interior. Ahora, por último, tenemos lo que es el ángulo exterior. Ahora, este nos dice que es aquel, su vértice en un punto exterior a la circunferencia, es decir, aquí, ¿no? Ahora, y está formado por dos secantes. Recuerden que las secantes, pues, pueden salir de lo que es nuestra circunferencia. Sí, permítanme, terminar de explicar este de aquí y le regreso. Aquí tenemos lo que son nuestras dos secantes, la secante DB y la EB. Ahora, el valor de este ángulo exterior, es un ángulo exterior porque está por fuera de nuestra circunferencia, es la semicircunferencia de los ángulos comprendidos, de los arcos, perdón, arcos comprendidos entre sus lados. Es decir, el ángulo ABC va a ser igual al arco de E, es decir, este que tenemos aquí, menos este otro arco, sobre 2. Entonces, de esta forma vamos a tener el valor de este ángulo. La resta de estos arcos entre 2. Entonces, ahora sí, le voy a regresar tantito al anterior. Este es un ángulo interior. Recuerden que dijimos que era la semisuma del arco AC y el arco de... Entonces, bueno, ya se nos fue el tiempo, chicos. Yo creo que hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y nos vemos el día jueves. Ya mañana no nos vemos hasta el jueves. Que tengan una linda tarde. Hasta luego, maestro. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias, chicas.